a esta clasificación nos va a servir para saber la ubicación, el inicio, la duración y el curso que va a tener las uveitis. En el caso de la uveitis anterior, el principal sitio de inflamación va a ser la cámara anterior, que va a incluir la iritis, la iridocyclitis y la ciclitis anterior. La uveitis intermedia va a estar, el principal sitio de inflamación va a ser el vítreo y va a incluir a la pars planitis. En el caso de la uveitis posterior va a estar la retina o la coroides y vamos a tener entidades como la ciclitis posterior, la hialitis, la coroiditis focal, multifocal o difusa, corioretinitis, retinocoroiditis y retinitis y neuroretinitis. Y pues la enfermedad que engloba todo esto es la panuveitis, en la que vamos a tener inflamación pues de la cámara anterior, vítreo, retina y coroides. Ahora, también podemos clasificar la uveitis de acuerdo a el comienzo, la duración y el curso que esta va a tener. De acuerdo al comienzo, podemos tener que es repentino o insidioso. En la duración va a estar limitado o persistente. Si es limitado, vamos a tener una duración menor o igual a 3 meses. Y si es persistente, este va a ser pues mayor de 3 meses. En cuanto al curso, es agudo, recurrente o crónico. Si es agudo, vamos a tener una aparición repentina y una duración limitada. Si es recurrente, vamos a tener varios episodios separados por inactividad, esto sin tratamiento, en 3 o más meses de duración. Y si es crónico, vamos a tener una uveitis persistente que va a tener recidivas en menos de 3 meses después de suspender el tratamiento establecido. Y esta, bueno, no es dentro de la clasificación de SON, pero pues también podemos encontrar que puede ser granulomatosa o no granulomatosa. Y igual, dentro de la clasificación podemos tener la celularidad que va a haber en la cámara anterior. Esta va a ser de acuerdo a 0, vamos a tener menos de una célula por campo. 0.5 de 1 a 5 células, de más 1 si tenemos de 6 a 15 células, de más 2 si es de 16 a 25, más 3 si es de 26 a 50 y más 4 si es de más 50. Y en la siguiente que está abajo es de acuerdo al el FLER. Este va a ser si 0 si no hay ninguno, más 1 si es débil, o más 2, que lo vamos a clasificar como moderado, en el cual vamos a ver todavía detalles del iris y el cristalino. Si es más 3, es un flare marcado, en el cual los detalles del iris y el cristalino como tal van a estar borrosos. Y el 4 o más 4 va a ser intenso, en el cual vamos a tener el humor acuoso con fibrina. Esto, de acuerdo a la exploración que hagamos de en lámpara de hendidura en un haz de 1 milímetro por 1 milímetro. Ahora también vamos a clasificarlo de acuerdo a la actividad que la enfermedad va a tener. En inactivo, en el que vamos a tener el grado 0, en los que ya les había comentado. El empeoramiento de la actividad, en el cual va a haber aumento de la inflamación en 2 niveles. Esto va a ser en cuanto a la celularidad o el aumento en grado de 3 a 4. Y vamos a tener también la actividad mejorada, en el cual va a haber una disminución de la inflamación, de la celularidad, y podemos llegar incluso a
grado 0. Y la remisión como tal de la enfermedad, en la que va a haber inactividad durante 3 o más meses después de haber suspendido el tratamiento oftalmológico. Ahora, de acuerdo a la etiología, vamos a ver que es una entidad, puede ser aislada o como manifestación de una enfermedad sistémica. En el 29% de los casos va a ser idiopática. Su incidencia va a ser de 4.3 por cada 100,000 personas y una prevalencia de 27.9 por 100,000 personas. Se menciona también que va a estar o va a ser igual en hombres y en mujeres, y que es más común en niños blancos y negros no hispanos. Esto es de acuerdo a la información que se tiene en América del Norte. En el 39.86% va a ser debido a una enfermedad sistémica, principalmente la artritis idiopática juvenil, que de acuerdo a la bibliografía que se tenga, puede ir desde 21 hasta el 34.96%. Se mencionaba, por ejemplo, que en el caso de Japón esto no es así, sino es la enfermedad de Behçet la más prevalente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que esta va a estar dada por una respuesta inmunitaria desencadenada contra antígenos que se encuentran dentro del ojo. Vamos a tener que va a estar inducido por células T y células B y algunas otras más. En este esquema podemos ver que están las células TH1 y TH17 que se van a activar y polarizar. En el punto número 2 vemos que hay una migración de células T hacia el ojo que va a desencadenar una liberación de citocinas inflamatorias y la permeabilidad de la barrera hematorretiniana. En el número 3 vamos a ver que va a haber liberación de quimiosinas por la inflamación local, y esta a su vez va a reclutar leucocitos que van a estar circulando en el ojo. Y en el número 4 podemos ver que va a haber macrófagos que se van a transportar a lugares como el vaso, donde van a interactuar con células T, células B, natural killer y las células gamma, delta T, y van a generar algo que se llama TREG. Estos TREG son antígenos específicos que suprimen la proliferación de células T y a su vez disminuyen la inflamación local del ojo y promueven la remisión de esta. Hay diferentes moléculas de HLA que están involucradas para poder tener riesgo de uveitis. En esta tabla les muestro algunos de acuerdo a la ubicación, ya sea anterior, intermedio o en el caso de la panuveitis. En el caso de la uveitis asociada a la artritis idiopática juvenil, pues tenemos estos que pueden ver, que es DRB1 y los que se mencionan. La nefritis tubulointersticial y la uveitis, tenemos el DQA1 y los siguientes, y la uveitis asociada a espondilitis principalmente va a ser el B27. Ahora vamos a hablar principalmente de la artritis idiopática juvenil, que es la que más se tiene información y la de la
que es la causa principal de uveitis anterior. Esta va a ser una patología asintomática en la mayoría de los casos, va a ser de un curso crónico y va a tender a la recidiva. Una vez que se detecta la enfermedad, hay que hacer una detección de uveitis cada 3 meses. Vamos a tener que se va a clasificar de acuerdo a en 3 entidades. Va a ser oligoarticular o enfermedad de Still, poliarticular y oligoarticular. Y también se mencionan estos factores de riesgo que pueden darnos mayor propensión a la uveitis, que son el que el paciente padezca o tenga oligoartritis o poliartritis, un factor reumatoide negativo, una enfermedad psoriásica que sea menor de 7 años, que tenga ANAS positivos y que la duración de la enfermedad sea menor a los 4 años de edad. En la siguiente tenemos la clasificación de HILAR, en la que podemos ver pues un poco de cómo se clasifica la artritis idiopática juvenil. Como les mencionaba, eran sistémica, oligoartritis, poliartritis, con factor reumatoide positivo, negativo, la psoriásica y relacionada con enticitis. Esto pues para poder clasificar bien la enfermedad. Ahora, una vez que se tiene el diagnóstico de la artritis idiopática juvenil, hay que empezar a hacer un cribado para poder detectar la uveitis a tiempo. Se menciona que hay que hacer un screening o un test cada 2 meses en los primeros 6 meses de la aparición de la artritis, seguidos de una evaluación de 3 a 4 meses de acuerdo a los años en los cuales se inició la enfermedad. En la tabla inferior podemos ver si es una enfermedad con oligoartritis, si es psoriásica o si es relacionada con entesitis, si hay ANAS positivos o negativos, la edad a la que se inicia la enfermedad y la duración de la evaluación que vamos a tener de acuerdo a la edad de aparición. Y también se menciona que posterior a terminar con el medicamento o la terapia con metrotexato, que es lo que vamos a ver más adelante, hay que tener una evaluación cada 2 meses por 6 meses después de haber, ¿cómo se llama?, de tener la reversión de la enfermedad. Encontré otra clasificación también de acuerdo a un cribado de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a si es pausi articular o poliarticular, si tiene ANAS positivos o ANAS negativos, y si es menor de 7 años o mayor de 7 años, vamos a estarlo vigilando cada 3 a 4 meses o cada 6 meses de acuerdo a ¿cómo se llama?, a la afectación articular.
Ahora, en cuanto al inicio sistémico, vamos a tener que este va a ser en el 10% de los pacientes. Se va a dar principalmente en niños menores de 5 años y va a haber la misma frecuencia tanto en niños como en niñas. En cuanto a las manifestaciones, vamos a tener fiebre, que se va a presentar principalmente por la noche y que se va a acompañar de erupciones macular, erupciones de tipo macular, eritomatosas, y que vamos a poder encontrar también linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, poliartritis, pericarditis y peritonitis. Vamos a ver también que va a ser poliarticular y va a ser en algunos casos destructiva y va a afectar principalmente a la articulación de la cadera, de la columna cervical y la articulación temporomandibular. Y estos niños, solo el 6% va a desarrollar uveitis. Ay, caramba. En el caso del inicio poliarticular, va a haber una afectación de más de 4 articulaciones en los primeros 6 meses. Y esta se va a dividir en poliartritis con factor reumatoide positivo y negativo. En cuanto al factor reumatoide positivo, este va a ser principalmente entre los 9 a los 12 años, va a ser simétrico y menos del 10% no va a desarrollar uveitis. Y en cuanto al negativo, este va a ser el más frecuente, con un 20 a 30%. Va a afectar articulaciones grandes y pequeñas. Va a ser, puede ser simétrico o asimétrico, y del 5 al 10% van a presentar uveitis. Y el inicio pauciarticular representa el 50 al 60% de este tipo y va a afectar a 4 o menos articulaciones en los primeros 6 meses de la presentación. Va a ser una entidad que se va a manifestar principalmente en niños menores de 6 años y va a ser más común entre mujeres. 30 al 50% van a presentar uveitis, y el promedio de edad a la cual se va a presentar va a ser a los 6 años. Vamos a tener aquí que los anticuerpos antinucleares van a ser positivos y la uveitis se va a desarrollar entre 5 a 7 años posteriores al inicio de la enfermedad articular. Otra cosa que se menciona también, que el principal factor de complicación va a ser un intervalo corto entre la artritis y el inicio de la uveitis. En cuanto a esta, se va a dividir en aguda, que son en los menores de los casos, pero si llega a suceder, se va a manifestar como una presentación de ojo rojo, fotofobia y lagrimeo. Y la crónica, que es la más frecuente, va a ser no granulomatosa con iridociclitis, va a ser bilateral y va a presentar precipitados queráticos pequeños y no granulomatosos con celularidad.
se mencionaba también que la forma aguda puede llegar a confundirse un poco a veces con la conjuntivitis ¿cómo se llama? Y por lo mismo no se puede llegar a detectar adecuadamente. El que encontremos flare, hiperemia del iris y una pío menor de 10, estos van a ser signos de una enfermedad, una enfermedad grave. Y va a requerir un tratamiento agresivo. Y de las principales complicaciones que va a haber de esta patología es la queratopatía en banda, que podemos observar en la imagen, que va a, el que me dio mi mamá. a tener un impacto pues negativo en cuanto a la visión del niño, porque va a dificultar como tal pues la visión. Vamos a encontrar también sinequias posteriores, membranas y en casos más severos, cataratas y glaucoma. Y en esta diapositiva podemos ver las complicaciones que se pueden presentar principalmente en la uveitis anterior, que como ya les había mencionado, pues es la queratopatía en banda, la cual es una entidad en la cual hay depósitos de calcio en la córnea y que conforme van avanzando, como su nombre lo dice, en banda, van a ir disminuyendo la visión del infante. Y pues esto nos habla de una enfermedad crónica. Va a haber hipotonía también, pero la hipotonía se presenta, pero en el menor de los casos, pero pues hay que mencionarlo porque es una de las complicaciones. Esto va a ser debido a que el cuerpo ciliar va a tener un cierre y no va a dejar pasar el humor acuoso adecuadamente, y esta puede ser transitoria o crónica. También vamos a tener sinequias anteriores. Estas van a estar adheridas al iris y se van a colocar sobre la malla trabecular, y esto también puede provocar el bloqueo del flujo del humor acuoso y como tal tener un cierre angular o una hipertensión ocular. También vamos a tener sinequias posteriores, que estas pues van a estar adheridas del iris a la superficie anterior del cristalino y que también nos pueden dar una limitación en la visión. Y de igual forma nos pueden provocar cierre del ángulo o abombamiento del iris. Y la catarata, esta pues va a ser debido a la misma presentación de las sinequias o por el tratamiento crónico que se da en estos casos de la uveitis crónica. En cuanto a, como les había mencionado, también puede haber glaucoma, y esto pues va a ser un daño irreversible al nervio óptico. El glaucoma se desarrolla como resultado de la resistencia al flujo del humor acuoso. Esto pues debido a varios mecanismos, como es la obstrucción mecánica por el atrapamiento de células inflamatorias y desechos en la malla trabecular, la hinchazón de la misma malla y la cicatrización secundaria o colapso de la malla o el canal de Schlemm.
el glaucoma se va a presentar principalmente en el 26% de los niños con uveitis y el 30 al 61% de los niños con glaucoma por uveitis van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Ahora, en la imagen del esquema podemos ver que cómo podemos hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos ir midiendo la presión intraocular de un paciente con uveitis? Muy bien, yo creo que vas muy bien. Respira profundo y sí. Deja mientras yo creo que acomodamos algunas ideas de lo pasado. Okay. De la cuestión de uveitis, pues sí es un tema bastante largo y es pues de los temas sombríos de oftalmología. Ahora, si lo metemos encajonado a otro de los temas sombríos del oftalmo, que es la oftalmología pediátrica, pues se genera todo un caos. Entonces, sí, volver a entender la cuestión de uveitis es la inflamación del ojo. Entonces, muy bien como lo clasificas tú, que le llamamos el naming y meshing, que es la cuestión de saber en dónde es la zona más inflamada. Y esto es lo que nos va a dar el nombre hacia si estamos frente a una uveitis anterior, a una intermedia, una posterior o una panuveitis. Cuando hablamos de una uveitis de una zona específica como la anterior, estamos hablando que la inflamación o es propiamente de la cámara anterior hasta lo que es prácticamente el cristalino, y si llega a generar un poquito de inflamación, como digo, de opacidades, como es la cuestión de la catarata, etcétera, pues sí puede llegar a generar estos cambios, pero no significa que sea una panuveitis. Para considerarlo panuveitis, tendríamos que hablar que están dos zonas afectadas. Ejemplo, la anterior y la posterior, o la anterior y la intermedia, entre otras. Si bien la intermedia puede tener algo específico, especial, como lo es que la inflamación sea tanta que pueda verse en la cámara anterior, y esto no significa que sea una panuveitis, sino que simplemente la inflamación así lo es. Eso lo veremos cuando Fer hable muy bien de la sesión de uveitis intermedia. En esta específicamente, pues aquí esto es lo del naming, y lo del meshing pues sería la cuestión de hacerle todo el interrogatorio, la cuestión de la historia clínica, si tiene algunos antecedentes de algunas vacunas, a lo mejor alguna cuestión de infecciosa con animales, y esto es lo que le va a empezar a dar como la posibilidad a que tengamos una causa etiológica, no solamente la zona donde esté más afectada. Entonces pueden llegar, como yo lo veo y lo pienso, pueden llegar a ser uveitis infecciosas, pueden ser uveitis no infecciosas que entran las autoinmunes, pueden ser traumáticas, y aparte las podemos todavía subdividir en otra forma, como lo es lo que mencionaste tú, granulomatosa y no granulomatosa. Sí, es un mundo de información que poco a poco en tus años de oftalmo vas a empezarlo a entender un poco más y se va a empezar a armar el rompecabezas. Pero todos estos detalles te van a ir dando una información hacia qué estudios o qué batería pedir para considerar hacia qué enfermedad estar estudiando. Ahora, si lo empezamos a cerrar hacia uveitis anterior de oftalmología pediátrica, yo creo que lo que podemos primero hacer es descartar que no haya antecedentes traumáticos, porque muchas de las que nosotros hemos visto aquí de oftalmología pediátrica en el instituto tienen un antecedente traumático y generan una uveitis anterior traumática. Si no lo tiene así, lo otro que sería considerar una uveitis infecciosa. Y dentro de las anteriores, hay las que normalmente nos interconsultan acá en el instituto, van a ver que son por Kawasaki, que no es infecciosa, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con COVID, tiene mucho que ver con alguna infección por virus como Zika. Pueden llegar a tener una uveitis anterior por herpes. Aquí lo importante en este apartado es descartar justo que no tenga afección en la córnea, porque el tratamiento de la uveitis pues es el corticosteroide.
pero si damos esteroide a una uveitis, perdón, a una queratitis por herpes, que es epitelial, podemos provocarle mayor daño. Entonces sí, ser muy juiciosos en esta cuestión. Si ya descartamos las uveitis infecciosas, dentro de la batería de los estudios, como ya lo sabemos, las grandes imitadoras van a ser tuberculosis y sífilis a nivel ocular. Entonces estas dos también te pueden llegar a generar un tipo de uveitis anterior. Por eso en nuestros estudios complementarios siempre hay que pedir BDRL y PPD. Dentro de las que ya son autoinmunes, que yo creo que es como lo que más me gustaría que entendiéramos en esta sesión, sería que viéramos lo que es el AIJ, el TINU, que es la nefritis tubulointersticial más uveitis, y el síndrome de Blau, que normalmente es como una cuestión de sarcoidosis pediátrica, pero es menos poco frecuente. Aquí el detalle con eso es que normalmente nos van a hacer una uveitis tipo granulomatosa con todos sus componentes, los depósitos retroqueráticos en tipo de grasa de carnero, en el triángulo de Arl, pues las formas en que los vamos a ir detectando. Y dentro de estas, la que más es importante que entendamos es la AIJ. La AIJ pues es una enfermedad reumatológica de edad pediátrica en la cual es un espectro de esta forma de clasificación que puede ser poliartritis, poliarticular con factor reumatoide positivo, poliarticular con factor reumatoide negativo, la artritis psoriásica, la artritis relacionada con entesitis, las artritis sistémicas y las indiferenciadas, como vienen marcadas por la ILAR, que es el grupo internacional de reumatólogos pediátricos, que lo manejan de esta manera dependiendo de las características que justo mencionaste, y que es mejor que tengamos una tablita para que como lo entendamos. Esto lo tiene que hacer el reumatólogo pediatra, que lo conocemos como inmunólogo. Nosotros nos trabajamos mucho con el inmunólogo. Entonces aquí los inmunólogos nos hacen el favor de considerar el tratamiento y hacer la batería de estudios completa. Nosotros nos podemos adelantar y pedir un estudio de uveitis, como cualquier protocolo lo marca. Las infecciosas y algunas no infecciosas, más valoración por reuma o por inmuno. Cuando sabemos que tenemos estos pacientes con uveitis anterior que no son infecciosos, inmuno lo tiene que ver sí o sí, porque tiene que descartarnos que no se trate a otra enfermedad relacionada. Y a veces es al revés. Ahí es por eso que entran estas tablitas que mencionaste, muy importantes en el seguimiento de estos pacientes, ya que no todos los espectros de la AIJ presentan luego la enfermedad, e incluso no muchos de ellos llegan a tenerla. Entonces es importante que entendamos que no es de que no la tiene en este momento, listo, no la vuelvo a ver, sino que hay unas tablas de seguimiento en el cuales nosotros tenemos que basarnos en ellas y estar pidiendo o viendo la valoración cada 3, cada 6, cada año. Y eso es muy frecuente que le vamos acá en el instituto. Pacientes con AIJ nos los piden los reumatólogos, los inmunólogos, perdón, que nosotros valoremos, y justo es esos pequeños detalles que tú mencionaste en el cuadro clínico. La celularidad está marcada como lo viene en el SOR, y es como tú lo mencionas, tiene que ser con la intensidad máxima de tu lámpara de hendidura. Tienes que tener un haz de 1:1, tienes que poner la mayor magnificación de tu lámpara y poner un ángulo de 45 grados, y te tienes que enfocar entre lo que es la córnea y el iris, y ahí te esperas unos segundos, unos minutos, en lo que ves estas celulitas flotando como si fuera en una película donde ves los polvitos en la pantalla, que bueno, como en el haz que atraviesa. Y ahí nosotros contamos y sabemos que si está inflamada, significa que tenemos celularidad en la cámara anterior. Y entonces ahí nosotros ya proponemos el nombre de que si está activa, si está inactiva, si está progresando. Y todos estos cambios que tú mencionaste, como son las sinequias posteriores, las anteriores, la queratopatía en banda, pueden llegar a generar cambios crónicos. Lamentablemente, en la edad pediátrica los pacientes no llegan a referir baja visual o alguna molestia, sino que hasta que es muy tarde, y los papás incluso llegan ya hasta que ven o un hipopio o ven
esta queratopatía en banda es que nos llegan a nosotros como oftalmólogos pediatras y ya es pues tarde. Entonces ahí yo creo que son los detalles que tendríamos que estar considerando y siempre apoyarnos con el servicio de reumatología pediátrica, inmunología o con el servicio de reuma en el adulto. En esas tablitas que les mencioné que les envié de la IJ, por el hilar nos dan como la pauta a las valoraciones si es que no llegan a tener actividad inflamatoria en ese momento. Si nosotros detectamos que ya hay un proceso uveítico en la cámara anterior, entonces ya tenemos que dar un tratamiento, que eso yo creo que ya más o menos como un repaso y ya que respiraste un poquito más, si quieres le continuamos. Pero vas muy bien, no te preocupes. Nada más que me acordé de esas tablas y las envié. Ok. No sé si alguien más guste comentar algo más o que haya leído algo. Dale, vas muy bien. Ok. Sí se ve mi pantalla, es que creo que no se ve. ¿Sí se ve? No, ahorita no la estoy viendo yo. Ay, Dios. Es que como que se me... Ah, ya. Voy. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ya sí, ya la estamos viendo. Ok, gracias. Ok, bueno. Lo que hablaba acá, ya carburé, era sobre cuando se comienza el tratamiento tópico con esteroides, hay que, ¿cómo se llama? Tener una medición de la presión intraocular. Y se menciona que cuando esta se empieza a elevar y se tiene ya un triple esquema, hay que hacer procedimientos ya de quirúrgicos de glaucoma, básicamente. Aquí podemos ver imágenes de lo que se comentaba de las, ¿cómo se llama? De la queratopatía en banda, de las sinequias posteriores y de las sinequias posteriores con una catarata en un ojo de un niño ya con, ¿cómo se llama? Con uveitis crónica muy, muy avanzada. Ahora, esto tú lo has de saber. Artropatías de inicio juvenil, simplemente las voy a mencionar. No son tan comunes como el anterior, pero en esta podemos ver que es la espondilitis anquilosante juvenil, que se va a dar principalmente en niños mayores de 10 años. Van a presentar dolor de espalda, van a tener afectación radiológica en articulación sacroiliaca, artritis, esta va a ser periférica y vamos a tener un HLA B27 positivo en el 91% de ellos. Solo el 10 al 15% va a presentar uveitis anterior y esta va a ser aguda, puede ser, ¿cómo se llama? Alternancia de un ojo a la vez. Y en la imagen que tenemos ahí es de un paciente con espondilitis anquilosante que presenta pues hipopia. En cuanto a la artritis reactiva juvenil, esta va a ser inespecífica, va a presentar poliartritis y va a haber una inflamación conjuntival acompañada de iritis. Y en cuanto a la artritis psoriásica juvenil, solo el 10 al 20% de los pacientes va a desarrollar uveitis. Antes de que pases a
me gustaría mencionar que un hipopión verdadero es aquel que si tú mueves la cabeza, el nivel se mantiene estable en esa posición. Cuando es un pseudohipopión, si tú mueves la cabeza en pocos segundos vas a ver cómo ese hipopión se va deslizando, y esto es debido a que en algunas ocasiones son por leucemia, por retinoblastoma, casi siempre son celularidades tumorales en las cuales no tienen tanta fibrina como en un proceso inflamatorio, y por eso el nivel blanco se puede mover. Y esa es una forma en la edad pediátrica e incluso en los adultos que podemos llegar como a diferenciar si es un hipopión o un pseudohipopión. Y cuando no se mueve tanto, obviamente si tú al paciente lo acostas de lado por un rato, pues sí se va a mover esa fibrina y se va a mover el hipopión, pero es en poco tiempo. Cuando hablamos de un HLA-B27 positivo, siempre tenemos esta característica que le llaman como enojo rojo en ping pong, en el cual se inflama uno a este grado de tener hipopión y luego se quita ese ojo y el que sigue lo hace el lado contrario y es como uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y esto es como muy característico de las enfermedades asociadas a la HLA-B27. Entonces es como un detalle que te puede ir orientando en tu interrogatorio de si siempre es el mismo ojo, si son un ojo a la vez o los dos en un episodio. Es justo esos detalles que tú estás mencionando lo que nos va a hacer un poco más afinado a determinar qué patología puede estar más asociada. Okay. Gracias. Uh-huh. Y tenemos otra enfermedad que es la nefritis tubulointersticial con uveitis, que por sus siglas en inglés es TINU. Esta va a haber lesión renal aguda en el 15 al 20% de los casos. Mencionaba que una de las principales causas de esta enfermedad va a ser inducida por drogas y el restante pues es idiopática. En cuanto a la incidencia, va a ser más frecuente en mujeres que en niños, y la edad promedio va a ser de 15 años. Y no va a haber una predilección racial en cuanto a esto. Y va a estar asociada con HLA-DRB1 0102. Y los síntomas iniciales va a ser fiebre, pérdida de peso, fatiga y malestar general. En cuanto a la uveitis, esta se va a presentar 2 meses antes y hasta 14 meses después del inicio de los síntomas sistémicos, y va a haber dolor, enrojecimiento, disminución de la visión, sensibilidad a la luz, y en el 80% va a ser pues anterior, bilateral y no granulomatosa. Para el cribado de esta enfermedad va a estar, puede ser evaluada con una, ¿cómo se llama? Con la microglobulina beta 2 urinaria, que puede permanecer anormal durante varios meses y aún después de que se hayan resuelto las anomalías en estudios de análisis de orina. Este tipo de patología tiene un pronóstico favorable. El siguiente es la sarcoidosis o síndrome de Blau. Este síndrome fue descrito por Blau y Habs en el año 1985. Esta entidad se va a presentar en niños de 8 a 15 años, aunque algunos mencionan que es más común en niños menores de 5 años, y pues se menciona que es relativamente rara. Pues como pueden ver, la incidencia es muy baja, y esta es una enfermedad inflamatoria granulomatosa familiar con patrón autosómico dominante. Hay una relación con el gen CARD15. Y la triada
clásica de esta enfermedad va a ser la dermatitis granulomatosa con poliartritis y uveitis. En el caso de la erupción cutánea, se mencionaba que se va a presentar en el primer año de vida, seguido de la poliartritis, que se va a presentar entre 2 a 4 años, y la uveitis se va a desarrollar en un 60-80% a los 4 años. En la imagen superior podemos ver depósitos queráticos grandes en grasa de carnero que nos hablan de una uveitis granulomatosa. Esta va a ser principalmente bilateral. Podemos encontrar también en esta entidad una uveitis intermedia, en la cual va a haber una inflamación vítrea de moderada a severa, y el diagnóstico definitivo para esta entidad es, se mencionaba que era la biopsia de la inflamación granulomatosa. Ahora, en cuanto a la terapia médica, esto está más enfocado a las enfermedades no infecciosas, como ya había mencionado Dani, autoinmunes principalmente, y el principal manejo o el manejo de la uveitis aguda son los corticoides, principalmente tópicos. Estos van a ser principalmente tópicos, y en casos en los cuales sean severos o se requiera una acción rápida, se va a optar porque sean sistémicos, ya sea vía oral o por pulsos. Se mencionaba que se podían dar dosis altas en 3 días consecutivos y en casos agresivos, como ya les había comentado. Vamos a tener también la terapia inmunomoduladora, que ¿cómo se llama? Que va a ser en casos ya de control, la primera línea. Vamos a ver que el metrotexato es el medicamento ideal. Esta puede ser administrada vía oral o subcutánea, y se va a dar una vez por semana, al menos por 3 meses. Hay que suplementar al paciente con ácido fólico por lo mismo del medicamento que hace que los niveles bajen. Y como efectos adversos del medicamento, pues tenemos que puede haber úlceras en la boca, intolerancia gastrointestinal. Podemos ver también alteración en la función hepática, y cuando tenemos esta alteración hepática debemos suspender el medicamento hasta que se normalice. También otros efectos adversos que hay del metrotexate es la supresión de la médula ósea y la neumonitis intersticial, aunque esta última no se ha reportado en niños. Se debe también tener un análisis de sangre mensual los primeros 3 meses de su uso, y posteriormente cada 3 meses. Ahora, para poder agregar algún otro tipo de tratamiento, debemos esperar por lo menos unos 3 meses para ver pues la eficacia como tal del tratamiento. Tenemos también otro tipo de tratamiento que se ocupa en presentaciones más severas o que no responden al metotrexate.
tenemos anticuerpos monoclonales como es el adalimumab y el infliximab. Pero entre estos dos el que se prefiere es el adalimumab. Este se va a administrar vía subcutánea de forma quincenal y también se puede combinar con el metotrexate para poder aumentar la probabilidad de recidiva de la uveitis. Remisión. Y la desventaja de este tipo de medicamentos o de anticuerpos es que con el paso del tiempo se pueden generar anticuerpos contra el medicamento y podemos tener una recaída en la enfermedad. Y el infliximab, que es otro anticuerpo monoclonal, se va a administrar como una infusión intravenosa de cada 2 a 8 semanas y se puede ir reduciendo cada 12 semanas en caso de que haya estabilidad en la enfermedad. En esta diapositiva les muestro un pantallazo de un estudio que menciona la eficacia del adalimumab en la uveitis anterior crónica. En este estudio se evaluaron, fue un estudio corto en el que la muestra fueron 27 niños, 13 de ellos con enfermedad idiopática, 12 con enfermedad de artritis idiopática juvenil y 2 con nefritis túbulo-intersticial y uveitis, al cual le administraban el adalimumab cada 2 semanas y en conclusión se dieron cuenta de que este tratamiento inmunomodulador es eficaz, ya que nos ayuda como ahorrador de corticoides. En el siguiente podemos hablar un poco sobre los factores predictores de la remisión de la enfermedad, en el cual lo principal de esto es que menciona que entre más, complicaciones presente un paciente, como los había mencionado, de la catarata, el glaucoma, las icniquias anteriores y posteriores, va a haber una menor probabilidad de remisión de la enfermedad, y entre más grande es el paciente, mayor puede ser la probabilidad de remisión. En este caso, en la remisión, pues ya habíamos comentado que es que no haya actividad se encuentre en 0, de acuerdo a la clasificación que ya les había mencionado, y se cumpla pues la definición como tal. Ahora, en cuanto a las uveitis que ya había mencionado Dani, que también se puede haber de causa infecciosa, yo solo les voy a mencionar esta. La infecciosa se va a dar del 6 al 33% en los casos de uveitis, y esta puede ser por una reactivación de una infección congénita o una infección adquirida. En esta, se menciona la iridociclitis heterocrómica de Fuchs. Esta
esta es una iridociclitis crónica no granulomatosa que es unilateral y se asocia al virus de la rubiola. Esta se presenta del 2 al 7% en América del Norte. No va a tener predilección de sexo y pues vamos a tener que hay pequeños precipitados queráticos pues en la córnea, celularidad en la cámara anterior, van a tener atrofia del iris. Se menciona que puede tener o no heterocromía de acuerdo a si el iris es marrón o es azul. En el caso de los iris marrones puede haber una atrofia de y verse más claro. Y pues es común que haya en esta entidad una catarata subcapsular y pues yo lo que les había comentado que puede ser hipocrómico o hipercrómico dependiendo de el color del iris. Y hay unos síndromes de enmascaramiento que solamente los voy a mencionar, que es el caso de la leucemia, el xantogranuloma juvenil y el retinoblastoma. En cuanto a la leucemia, esta se puede presentar principalmente en la leucemia linfoblástica aguda y en menor medida en la linfoblástica crónica y mieloide aguda. Esta puede ser uni o bilateral, puede haber inyección conjuntival o no, lo que mencionaba Dani del pseudohipopión o un ifema espontáneo. Puede también haber decoloración del iris o masas mal definidas en el iris y un glaucoma secundario a esto. Para el diagnóstico, con la paracentesis y el examen histológico del humor acuoso vamos a poder tener el resultado del diagnóstico. Pues. En el xantogranuloma juvenil, esta es, la imagen que ven son de diferentes casos de este tipo de entidad. Es una proliferación histiocytica no neoplásica que se manifiesta principalmente en la piel, pero también podemos encontrar casos en los ojos. Esta se va a dar principalmente en niños menores de 2 años y la afectación se va a dar principalmente en el primer año. Podemos ver nódulos, lo mencionan como carnosos en el iris o infiltración difusa, como pueden ver en las imágenes. Puede haber ifema espontáneo también por los vasos que contienen estas pequeñas masas. Y el retinoblastoma se puede manifestar como una uveitis anterior o posterior en el 0.5 a 3% de los casos y puede haber un pseudohipopión. Ahora, en cuanto a la uveitis traumática, el traumatismo puede ser contundente y no penetrante. Vamos a tener datos como miosis, lavado ciliar, disminución de la presión intraocular e ifema. Esta entidad se va a tratar con corticoides tópicos y cicloplégicos. Si a la exploración vemos que hay inflamación grave o se sospecha de una lesión penetrante, hay que descartar siempre la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Y igual hay que realizar gonioscopía y estudios complementarios para poder pues
descartar algún tipo de complicación. Y eso es todo. Muy bien, Marisol. A lo mejor y nada más retocando algunos puntitos, existen también cuestiones clínicas como conocidas como nódulos de Kuepe y Busaca. No sé si los mencionaste o los leíste por ahí, si no ahorita te digo cómo es cada uno. Ok. No los encontré. Normalmente son también datos clínicos en el iris que nos hablan de sobre todo uveitis granulomatosas. Los de Kuepe normalmente los vas a ver como estas nodulaciones en el iris, pero alrededor del borde pupilar. Y cuando estos no están en el borde pupilar, sino más bien como en el estroma regados, o pues sí, en el iris como tal, en el estroma de iris, los conocen como de Busaca. Y otro dato clínico que te puede llegar a generar como sospecha o clínicamente que veas que sí está progresando, que tienes un paciente con datos de uveitis anteriores, lo que le llaman el iris aterciopelado, que normalmente es que se pierden como las criptas y es porque se hace como liso el iris. En la cuestión de la de Fuchs, la heterocromía de Fuchs, le llaman la uveitis en cielo estrellado, porque hace estos depósitos retroqueráticos finos en la córnea, pero por detrás, y es como el dato más característico de esta misma. La heterocromía no es casi tanto que esté presente, sino a veces es por la misma inflamación que haya cambios. No sé si comentaste cómo hacer la cuestión de la aplicación de tópico de acetato. Acuérdate que tiene que ser acetato de prednisolona. No lo comenté. Lamentablemente en el Juárez hay fosfatos, pero lo que se tiene que idealmente, si tú quieres desinflamar pronto, es el acetato de prednisolona. Y normalmente, dependiendo de la gravedad de la inflamación que tienes, puedes llegar a considerar una aplicación de una cada hora, una cada 2 horas, cada 3, cada 4, dependiendo de cómo veas tú la inflamación. Cuando tienes estos hipopios tan severos como en el HLA-B27, tú incluso puedes hacer una dosis de impregnación de una gota cada minuto por los primeros 5 minutos y luego cada 5 minutos por los primeros 15 minutos. No recuerdo muy bien cómo era esa impregnación, pero se puede iniciar y es durante el primer día. Hay otra forma de impregnar que es una gota los primeros 5 minutos de las 24 horas a impregnar. O sea, a las 12, 12 con 1, 12 con 2, 12 con 3, 12 con 4, una gota entre cada una de ellas. Y luego se van a la 1 de la tarde, una con 1, una con 2, una con 3. Y eso va a hacer que se desinflame más rápido. Hay otras que le llaman como la lluvia de esteroides, que eso lo hacen mucho en el APEC, pero ellos tienden a hospitalizarlos y estarles poniendo una solución con esteroides, pero que le esté como goteando constantemente en el ojo. No lo recomiendan tanto, pero es otra forma como de impregnación. Y cuando tú pones esteroides en los niños, como bien ya lo dijo Robin en su clase, siempre tienes que darles un seguimiento estrecho, porque te pueden hacer hiperreacción, que sean hiperreactores al esteroide. Y si esto llega a suceder, pues tú ya tienes que empezar a buscar el switch. Por eso casi siempre nosotros nos lo llevamos a la mano con los inmunólogos. Y los inmunólogos son los que van a hacer la pauta de si damos algún seguimiento, si hay algún estudio especial que se tenga que realizar y si ellos consideran que está asociado a una entidad sistémica, ya nos darían el nombre ellos y nosotros ya le daríamos el seguimiento. Nosotros somos realmente los ojos que les vamos a decir al inmunólogo, súbele a la dosis, bájale a la dosis, estamos bien, estamos mal. Entonces es un trabajo en equipo en el que ellos nos van a empezar a modular estos tratamientos, como lo es el metotrexate, adalimumab, entre otros, que ellos nos apoyan mucho en esto y nosotros somos los que le vamos a estar orientando. Entonces el seguimiento puede ser tan corto como a la semana o a los días, como ya empezarla a ver cada mes y ya la inflamación es menor. Ahora, algo muy importante de cuando quieran ustedes hacer una cirugía en un paciente que tenga una inflamación ocular es que ya actualmente la tendencia es que sean 3 meses con inflamación 0 o mínimo si se puede.
Si es 0 es mejor, porque hacer una cirugía es como ponerle gasolina al fuego y lo vamos a prender. En los pacientes pediátricos todavía no está bien definido si son 3 meses. Hay autores que defienden que mínimo 3. Hay autores que defienden que mínimo 6, porque pueden llegar a considerar que los niños son más proinflamatorios y entonces se quedan cortos con 3 meses. En los adultos está bien con 3, mientras ya tengas un cero, o sea, cero inflamación y que sepas de preferencia ya a qué se está enfrentando el paciente. Cuando tú vas a hacer una cirugía por un paciente que tiene, que es programada, que tiene inflamación, se tiene que preparar, se tiene que hacer una aplicación intraquirúrgico y luego muy agresivos con los esteroides posterior. Normalmente te marcan la pauta que pongas un esteroide de depósito una semana antes de operar y que les vayas haciendo como una dosis reducción 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Durante la cirugía, cuando ya estén operando cataratas uveíticas o glaucomas uveíticos, o a lo mejor los de retina que vayan a meterse a hacer una vitrectomía, lo ideal es que estén, que pongan prednisona, si es prednisona, si no. Sí, prednisona vía intravenoso durante la cirugía. Y posterior a que se opere, también puedes volver a poner otro de depósito transeptal posterior a la cirugía y una dosis reducción un poco más estrecha, a lo mejor cada 2 horas al inicio por 14 días y luego otros 14 días cada 4 horas, dependiendo ustedes cómo vayan viendo la inflamación. No. En un paciente pediátrico yo lo que sí recomiendo es que se esperen mínimo 6 meses sin inflamación o con la mínima inflamación si la cirugía tiene que hacerse ya, como lo es una colocación de válvula. En las cirugías de glaucoma en uveitis, las filtrantes no nos van a servir porque se tapan muy pronto, entonces fallan pues muy rápido. Ahí sí lo recomendado es colocar una válvula y posterior a la colocación de válvula, luego iniciar esteroides hasta que le bajemos la inflamación. Y lo que yo he visto acá en el Instituto de Nacional de Pediatría, lo que han hecho mucho es hacer bolear, o sea, ponen bolos de metilprednisolona cuando la inflamación o es muy severa o buscamos luego disminuirlo. Y pues creo que era lo que yo ahorita me acordé. No sé si alguien tenga algún otro dato o guste compartir algo más. Y no, pues sería todo por esta sesión. Te felicito mucho, es una sesión que es muy extensa y que, te digo, conforme vayas avanzando en oftalmo te vas a dar cuenta que es un rompecabezas que tú vas a ir armando poco a poco y que vas a entender un poco mejor pues la cuestión de uveitis. Si no hay más dudas o algún comentario, nos veríamos el miércoles con la sesión de uveitis intermedia que ya la tiene preparada Fer. Y el jueves terminamos lo que es uveitis pediátrica con las posteriores. Ok. Muchas gracias, Ari. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.